Cordial saludo. Le hablaremos sobre la caracterización funcional de variantes raras del FOXP2 en el trastorno del neurodesarrollo. Somos estudiantes de la Sergio Arboleda y mi grupo está conformado por Melissa Mejía, Shirley Ortiz y mi persona Natalia Granados. Caracterización funcional de variantes raras de FOXP2 en el trastorno del neurodesarrollo. Bueno, la interrupción heterocigota del FOXP2 causa una forma rara de discapacidad del habla y el lenguaje. Eh, Se han identificado varias variantes raras que alteran las proteínas, pero la relevancia fenotípica no es clara. El FOXP2 codifica un factor de transcripción con un dominio de unión al ADN. El FOXP2 tiene funciones cruciales en el desarrollo del cerebro y otros órganos. Las alteraciones heterocigotas del gen FOXP2 causan un trastorno del habla y el lenguaje poco frecuentes y grave. Este trastorno se informó por primera vez en una familia en el que aproximadamente la mitad de las personas, o sea, la mitad de los integrantes de esta familia, presentaban dificultades para aprender a realizar los movimientos orofaciales coordinados necesarios para el habla, junto con deficiencias de amplio alcance en la comprensión y producción del lenguaje hablado y escrito. Bueno, aquí tenemos en la figura 1 una representación esquemática de la proteína del FOXP2 que muestra variantes raras encontradas en individuos con trastorno del neurodesarrollo. Las variantes de stop gain y frame shift se muestran en color negro y las variantes sin sentido son las que están en color rojo. Los dominios conocidos son los que están ricos en zona de glutamina. En la figura C, que es la micrográfica de fluorescencia de células, se pueden ver cómo se tiñeron los núcleos. La localización alterada no se ha informado previamente para la variante, pero en múltiples experimentos independientes no se observa ninguna pérdida de localización nuclear para esta variante. Por lo tanto, todas las variantes sin sentido conservan la localización nuclear necesaria para la actividad reguladora de la transcripción. Y en las otras, que es la luciferasa, bueno, esta es para evaluar la capacidad de las variantes del FOXP2 para regular la transcripción. Las células se transfectaron con un vector indicador de luciferasa de luciérnaga que contiene el premotor humano. Las variantes exhibieron la pérdida esperada de actividad de represión en este ensayo. La variante no caracterizada mostró una pérdida de representación comparable a las otras variantes etiológicas. En contraste a las otras 4 variantes sin sentido restantes, mostraron una actividad similar a la proteína de tipo salvaje. Bueno, y en la figura 2, bueno, las variantes truncadas no pudieron dimerizarse con las proteínas de tipo salvaje, lo que es consistente con la pérdida del dominio de la cremallera de leucina en estas variantes. Por lo tanto, incluso si estas proteínas anormales están presentes en la célula de los individuos afectados, a pesar de la activación de los mecanismos de descomposición mediados sin sentido, no podría transferirse con la función de las proteínas de tipo salvaje mediante la dimerización. Pero en contraste a esta, la variante encontrada en la familia que
que fue la familia con la que se hicieron los estudios por 3 generaciones. Esta tiene un dominio de cremallera de leucina normal y se mostró que solo una pequeña, o sea, se mostró solo una pequeña reducción en la interacción con el FOXP2, FOXP1 y FOXP4 de tipo salvaje. Pero esta diferencia no se observó eh, consistentemente en los experimentos independientes. Por lo tanto, a pesar de estar ubicadas en o cerca del dominio de cremalleras de leucina, las variantes no parecen afectar la dimerización del FOXP2 y es poco probable que ejerzan un efecto patogénico a través de este mecanismo. Por lo tanto, las variantes podrían inferir con la función del FOXP2 de tipo salvaje en células de personas que portan esta variante. Y este efecto podría contribuir al fenotipo observado en los miembros de esta familia. Las 4 variantes de sentido erróneo generalmente demostraron una capacidad de dimerización normal. Figura 3. La localización nuclear de FOXP2 de tipo salvaje no se vio afectada por la contrafección con CTBP1. La retención citoplasmática de la variante R553H, pero no de FOXP2 de tipo salvaje, tras la contrafección con CTBP1, que puede ser una consecuencia de la pérdida de la capacidad de la unión del ADN en la variante R55H. Estos experimentos de contrafección indican que la variante R553H muestra una colocalización mayor con CTBP1, pero una localización reducida con CTBP2, en comparación con FOXP2 de tipo salvaje. Conscientemente con los datos sobre las interacciones de estas proteínas, aunque la interacción alterada con CTBP1 probablemente no juega un papel sustantivo en la patología del habla, del lenguaje, en la familia CAE, que es la que se está estudiando. La interacción retenida entre la variante R553H y CTBP1 es notable, porque indica que la capacidad de la unión del ADN no es un prerequisito para la interacción de FOXP2 con los correpresores de la familia CTBP, pero las 4 variantes de sentido erróneo no deberían sustancialmente la proteína salvaje en la interacción con CTBP1. Por lo tanto, las 4 variantes tienen propiedades comparables a FOXP2 de tipo salvaje con su localización subcelular y la represión transicional. Y se puede concluir en la figura 3 que todas las variables son poliformismos raros y benignos. Figura 4. Las variantes de proteínas truncadas que carecen de señales de localización, como podemos ver en la figura 4, es nuclear endógena y se dirigieron al núcleo mediante la adición de una señal de localización artificial a la proteína C-terminal. La eficacia de esta serie de truncamiento en el mapeo de dominios de interacción se demostró utilizando un ensayo de Beret, el que fue utilizado en la figura anterior, para la homodimerización de FOXP2. El truncamiento de FOXP2 después del residuo 423 no ingirió en la homodimerización, mientras que el truncamiento después del residuo 329 redujo drásticamente la interacción, reflejando la pérdida del dominio crítico de la cremallera de leucina. La interacción con CTBP2, una variante de FOXP2 truncada después del residuo 487, mostró un nivel similar de interacción con la proteína de longitud completa, lo que indica que la región C-terminal de FOXP2 incluye el dominio FOX, no está involucrada en la interacción con CTBPS.
Las formas más severamente truncadas de FOXP2 mostraron una reducción progresiva en la interacción con FOXP2, la retención sustancial de la interacción entre estas formas. CTBP2 y FOXP2 truncadas después del residuo 422 o el residuo 329 indica que el dominio PNL de los dedos del zinc y los dominios de la cremallera de leucina no son esencial para la interacción, aunque pueden mejorarla, y además la dimerización de FOXP2 no es necesaria para la unión. Estas variantes cortas se truncan después del residuo 258, que mostraron una pérdida de interacción completa o casi nula. Por lo tanto, la región proteica que incluye los residuos pueden ser suficientes para la interacción con CTBP2. Por otra parte, los nucleidos no son sinónimos entre las especies, son relativamente comunes en la comparación con los exones que codifican elementos altamente conservados como los dominios de cremallera de FOX y leucina. Particularmente, estos nucleicos ocurrieron después de la división entre los linajes humanos y chimpancés, pero antes de la división entre los humanos modernos y neandertales y ratones que llevan una versión humanizada de FOXP2 que contiene estos dos cambios recientes de aminoácidos y exhiben alteración de la morfología neuronal y electrofisiológica. En esta gráfica, la figura A representa el gen donde los sitios dañados de las mutaciones del FOXP2 con sustituciones de aminoácidos ancestrales, todas son variantes sintéticas de este gen. En la figura también encontramos comparaciones con ortólogos chimpancés y ratones FOXP2. Allí se referencian dos sustituciones de nucleótidos no sinónimos entre humanos y chimpancés, además de los ratones que llevan una morfología neuronal y electrofisiológica y cambios sutiles del comportamiento. Estos cambios morfológicos y electrofísicos también una dirección de efecto opuesta, observada de ratones con una sola copia funcional de FOXP2, lo que sugiere que los cambios podrían haber sido seleccionados debido a la mejora de la función de la proteína. Aún así, desconocen los mecanismos moleculares que producen los cambios neurobiológicos en ratones para probar si los cambios de aminoácidos afectan la interacción de proteínas de unión C terminal. Los autores introdujeron residuos de aminoácidos ancestrales individualmente y la combinación del FOXP2 humano. Esto no llevó a ningún cambio de proteínas y tampoco distinguieron las versiones humanas y del ratón de la proteína. Finalmente, las versiones del FOXP2 que transportan los aminoácidos ancestrales no difieren en la proteína humana en la interacción de la proteína de unión C terminal 1 y 2, por lo que es poco que una alteración en la fuerza de interacción entre el gen y las proteínas de unión sean responsables de las diferencias neurobiológicas observadas en los ratones. La última figura muestra la importancia del tracto de la poliglutamina en FOXP2 y su relación en el trastorno del neurodesarrollo. Este gen del lenguaje contiene un gran tracto de poliglutamina de 40 residuos y uno pequeño de 10 residuos, separados por residuos de polipéptido, como una muestra impuesta a la figura A. Como se desconoce la importancia del tracto de poliglutamina en las funciones de la proteína, se diseñaron versiones de la proteína con longitudes reducidas y juntas que reflejan supuesta secuencia de proteínas ancestrales. Luego, las variantes resultantes se analizaron para un rango de la propiedad molecular. Allí no se encontraron grandes diferencias entre FOXP2 de tipo salvaje y las versiones de la proteína con tractos de poliglutamina reducidos, como se observa en la tabla de esta figura. Las versiones del FOXP2 que carecen el tracto grande o de ambos tractos muestran una reducción pequeña pero estadísticamente significativa en la capacidad represiva que se ve en la figura B, y también un aumento pequeño pero estadísticamente significativo en la homodimerización y la interacción del CTP1. Sin embargo, estos efectos pueden no presentar diferencias biológicas en el gen. La falta de diferencias sustanciales entre las proteínas de tipo salvaje y las variantes de tractos de poliglutamina reducidos sugieren que la presencia de los tractos
pueden no tener un impacto marcado en los aspectos fundamentales de la biología FOXP2.